Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Vuélvese Pedro a Jerusalén, y cuenta a los hermanos lo acaecido con Cornelio, de que dan gracias al Señor. Versos del 1 al 18. Los discípulos predican en Antioquía, a donde es enviado Bernabé y Pablo. Versos 19 al 26. Y por su medio socorren con sus limosnas los hermanos de Antioquía, a los de Jerusalén. Versos del 27 al 30. 1. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en la Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2. Y cuando Pedro pasó a Jerusalén, disputaban contra él los que eran de la circuncisión. 3. Diciendo: ¿por qué entraste a gentes que no son circuncidadas, y comiste con ellas? 4. Y Pedro, tomando las cosas desde el principio, se las declaró por su orden, diciendo: 5. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, y vi en un éxtasis una visión, que descendía un vaso como un grande lienzo, que por los 4 cabos era enviado del cielo, y vino hasta mí. 6. Y como yo lo estuviese mirando y contemplando, vi allí animales terrestres de 4 pies, y fieras y reptiles y aves del cielo. 7. Y oí también una voz que me decía: levántate Pedro, mata, y come. 8. Y dije: no haré, Señor, porque nunca entró en mi boca cosa común o inmunda. 9. Y respondióme otra vez la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames común. 10. Y esto fue hecho 3 veces. Y volvióse a recoger todo esto en el cielo. 11. Y he aquí que luego llegaron 3 varones a la casa en donde yo estaba, que me eran enviados a mí de Cesarea. 12. Y díjome el Espíritu que fuese con ellos, no dudando nada. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de aquel varón. 13. Y contónos, como había visto en su casa al ángel, que se le puso delante, y le dijo: envía a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 14. El que te dirá palabras, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. 15. Y cuando yo comencé a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, así como sobre nosotros al principio. 16. Y acordéme entonces de las palabras del Señor como él había dicho: Juan en verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. 17. Pues si Dios dio a aquellos la misma gracia, que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder oponerme a Dios? 18. Cuando esto hubieron oído, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: según eso Dios también ha concedido penitencia a los gentiles para alcanzar la vida. 19. Y los otros, que habían sido esparcidos por la tribulación que acaeció en tiempo de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a otros la palabra, sino solo a los judíos. 20. Y algunos de ellos eran de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, y anunciaban al Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor era con ellos, y un grande número de creyentes se convirtió al Señor. 22. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Antioquía a Bernabé. 23. Él cuando llegó y vio la gracia de Dios, gozóse, y exhortábalos a todos a perseverar en el Señor en el propósito de su corazón. 24. Porque era varón bueno, y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y se allegó al Señor grande número de gente. 25. Y desde allí fuese Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo hubo hallado, llevóle a Antioquía. 26. Y estuvieron todo aquel año en esta iglesia, e instruyeron una grande multitud de gente, de manera que en Antioquía fueron primero los discípulos llamados cristianos. 27. Y en estos días descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas.
28, y levantándose uno de ellos, por nombre Ágabo, daba a entender por el Espíritu, que había de haber una grande hambre por todo el mundo. Esta vino en tiempo de Claudio. 29, y los discípulos, cada uno según sus facultades, resolvieron enviar algún socorro a los hermanos que moraban en la Judea. 30, lo que ejecutaron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Comentarios. 2. Y cuando Pedro pasó a Jerusalén, disputaban contra él los que eran de la circuncisión. 1. Manuscrito, de circuncidamiento. San Juan Crisóstomo sobre los Hechos, homilía 24. Cree que no fueron estos los apóstoles sino el común de los judíos convertidos, los cuales tenaces en mantener sus tradiciones, miraban con el mayor desprecio a los gentiles, creyendo que eran indignos de participar de la gracia del Evangelio. No podían todavía comprehender el secreto que desde la creación del mundo había estado oculto aún a los mismos ángeles. Efesios 3:5. Colosenses capítulo 1, verso 26. Y así era conveniente que poco a poco fuesen instruidos de que se habían de derogar sus ritus como ya inútiles, y aun después que se promulgase el Evangelio perjudiciales. 3. Diciendo, porque entraste a gentes que no son circuncidadas, 1, y comiste con ellas. 1. Gentiles. 4. Y Pedro tomando las cosas desde el principio, se las declaró por su orden, diciendo. 1. Dios permitió sin duda que se hiciese esta oposición al que era la cabeza de su Iglesia, para que éste dejase un modelo de humildad y de sabiduría a todos sus sucesores, y así no usando de la autoridad que tenía, se allanó a dar cuenta de lo que había obrado, y a justificar su conducta. 6. Y como yo lo estuviese mirando y contemplando, vi allí animales terrestres de 4 pies y fieras y reptiles y aves. 1. Manuscrito, en las volatilias. 18. Cuando esto hubieron oído, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, según eso Dios también ha concedido penitencia, 1, a los gentiles para alcanzar la vida. 1. La gracia y el fruto de la penitencia, para que trasladados de las tinieblas al reino de la luz, tengan vida y salud en Jesucristo. 20. Y algunos de ellos eran de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, 1, y anunciaban al Señor Jesús. 1. A los griegos gentiles. Algunos intérpretes entienden por griegos a los judíos que habitaban en Antioquía, y hablaban la lengua griega. Más parece incontestable por la oposición que pone aquí la escritura entre judíos y griegos, y por la manera con que lo explica, que por estos griegos no se pueden entender sino los gentiles a quienes anunciaron el Evangelio. 21. Y la mano del Señor era con ellos. 1. Confirmando la doctrina que predicaban con muchos y frecuentes milagros. El texto griego añade, tuiaste aftus, para darles la salud. 23. Él cuando llegó, y vio la gracia de Dios, 1, gozóse. 1. La gracia que Dios, tan largamente había derramado sobre estos nuevos fieles. Y exhortábalos a todos a perseverar en el Señor en el propósito de su corazón. 2. A que permaneciesen firmes en la fe de Jesucristo que habían abrazado. 24. Porque era varón bueno, y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y se allegó al Señor grande número de gente. 1. Movidos no menos del resplandor de sus virtudes, que de la eficacia de su doctrina y milagros. 26. Y estuvieron todo aquel año en esta iglesia, e instruyeron una grande multitud de gente, de manera que en Antioquía fueron primero los discípulos llamados cristianos. 1. Esto es, discípulos de Cristo el ungido con quien debemos conformarnos en la vida y en la doctrina, y porque somos también ungidos en el bautismo y en la confirmación con el santo crisma, y con la gracia que allí se nos da por Cristo. Antes fueron llamados discípulos creyentes hermanos. Y este nuevo nombre les fue dado conforme a la predicción de Isaías 65:15. Para quitar la distinción de judío y de griego. En tiempo de Nerón eran ya conocidos en Roma y llamados cristianos los que hacían la profesión de la ley de Cristo, a quien los romanos llamaban Cresto. De Crestos dulce suave, porque como ignoraban la causa de llamarse Cristo, creyeron ser Cresto su nombre por la suavidad de costumbres que notaban en sus discípulos.
Véase Mamaki Antiquitates Christiane. Tomo primero capítulo primero, sección tercera. Es común sentencia de los santos padres con San Juan Crisóstomo, que San Pedro fundó por este tiempo en Antioquía, metrópoli de la Siria, una iglesia compuesta de los judíos convertidos, y que la gobernó por 7 años con el nombre de cátedra. 28, y levantándose uno de ellos, por nombre Agabo. Uno de este se habla también en el capítulo 21, verso 10. Se cree que esta hambre fue la que sucedió en el año 4 del imperio de Claudio, y el 44 de Jesucristo. Daba a entender por el Espíritu 2 por inspiración. que había de haber una grande hambre por todo el mundo, esta vino en tiempo de Claudio. 3 texto griego, Késaros, César. 29, y los discípulos, cada uno según sus facultades, resolvieron enviar algún socorro a los hermanos que moraban en la Judea. 1 Estos eran pobres, ya porque habían vendido sus bienes y llevado su precio a los pies de los apóstoles, para que fuese distribuido a todos sus hermanos, ya también por la persecución que se movió en la Judea contra los fieles en la muerte de San Esteban, en la que se ejecutaron grandes violencias contra todos los que profesaban la fe de Jesucristo. 30, lo que ejecutaron, enviando a los ancianos, 1, por mano de Bernabé y de Saulo. 1 Los apóstoles u otros principales ministros de la Iglesia, que tenían cuidado de asistir a los diáconos, a quienes tocaba particularmente emplearse en estos ejercicios de caridad. El texto griego lee presbíteros, que también significa ancianos, pero en la Iglesia empezó desde ahora a usarse de este nombre y ministerio, el cual a los principios se daba a los rectores de las iglesias, fuesen obispos, presbíteros o diáconos. Y luego después se empezaron a distinguir y caracterizar con este nombre de presbíteros aquellos sacerdotes de segundo orden inferiores a los obispos, y superiores a los diáconos, los cuales en las iglesias mayores eran el brazo derecho del obispo, y junto con él componían el senado eclesiástico, y en las iglesias menores hacían de cabeza, y eran los rectores de ellas, y después se llamaron párrocos. Creen muchos intérpretes que por motivo de la persecución no había quedado en Jerusalén ninguno de los apóstoles.